Estaba sentada en el balcón de un pequeño café en el corazón de la ciudad, tomando un espresso que aún conservaba el calor del café recién hecho. Abajo, las calles bullían con pasos apresurados y conversaciones murmuradas. Era una tarde como cualquier otra, hasta que mi teléfono vibró. La pantalla mostraba un nombre familiar, Mark. Me quedé mirándolo unos segundos, con una extraña sensación de inquietud que se apoderaba de mí. Luego presioné para contestar. Anna, su voz atravesó la línea, pero había algo inusual en la forma en que pronunció mi nombre. Te llamo para decirte algo. No respondí. Esperé. Quiero el divorcio. Las palabras fueron directas, dichas sin vacilación. Las dejé flotar en el silencio durante unos segundos, como si intentara decidir cómo debía sentirme, aunque en realidad no había nada que decidir. He vendido la empresa. Su tono ahora llevaba la seguridad de un hombre que acababa de cerrar un trato lucrativo. Lauren y yo nos iremos para empezar de nuevo. Lauren. Ese nombre estaba lejos de serme desconocido. La mujer que Mark pensaba que yo no conocía, la amante que creía que yo era demasiado ciega para ver. Dejé la taza de café sobre la mesa y miré hacia la ciudad. El sol del atardecer proyectaba rayos dorados sobre el pavimento, alargando las sombras sobre la calle. ¿Qué esperaba Mark? ¿Un grito? ¿Un estallido furioso? ¿O quizás una sola lágrima? Respiré hondo y respondí con calma. Felicidades. Al otro lado de la línea escuché cómo contenía el aliento. ¿Felicidades? Repitió, como si no hubiera entendido bien. Esbocé una ligera sonrisa. Si eso es lo que quieres, entonces bien por ti. Él soltó una risa triunfante, arrogante. No pensé que lo aceptarías tan fácilmente. ¿Te das cuenta, verdad, Anna? No te queda nada. La empresa está vendida y yo soy dueño de la mayoría de los bienes. Miré mi reloj. Solo unos minutos más. ¿Eso es lo que crees? Pregunté con voz firme. Por supuesto, casi estalló en carcajadas. Todo está hecho. Mis abogados se han encargado de todo. Espero que no lo hagas difícil, que no intentes pelear por algo que ya está perdido. Sabes que la ley no está de tu lado. Ah, ¿sí? Incliné la cabeza, con voz ligera como el aire. Tal vez deberías revisar de nuevo, Mark. Colgué antes de que pudiera reaccionar. En ese momento sentí un innegable alivio, como si una cadena invisible acabara de romperse. Mark pensaba que era él quien controlaba el juego. No tenía idea de que todo este tiempo era yo quien repartía las cartas. Al salir del café, mi teléfono vibró con un mensaje de mi abogado. Está hecho. No puede vender lo que ya no le pertenece. Una sonrisa se dibujó en la comisura de mis labios. La ciudad se veía extrañamente hermosa esa tarde. Mark creía que podía marcharse y llevarse todo de mí. No tenía ni la menor idea de que, mientras él planeaba su traición, yo ya estaba escribiendo el final. Conduje a casa sabiendo exactamente dónde estaría, sentado en su sillón favorito, con esa sonrisa arrogante, convencido de que había ganado. Pensaba que yo me derrumbaría. No tenía idea de que el verdadero juego apenas comenzaba. Aparqué frente a la casa, respirando hondo. El dorado del atardecer proyectaba largas sombras sobre el camino empedrado que llevaba a la mansión que alguna vez llamamos hogar. Pero hacía tiempo que este lugar había dejado de ser un hogar. Ahora no era más que un escenario, y esa noche el espectáculo estaba a punto de comenzar. Empujé las pesadas puertas de madera. El sonido rítmico de mis tacones resonaba en el silencio. Mark estaba exactamente donde lo esperaba, recostado en su sillón favorito, girando lentamente una copa de vino tinto en la mano. A su lado, Lauren estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. Su ajustado vestido rojo brillaba bajo la cálida luz de la lámpara del salón, pero la confianza que antes llevaba con tanta facilidad ya no estaba allí. Los labios de Mark se curvaron en una sonrisa condescendiente en cuanto me vio.
Anna, por fin en casa, dijo, inclinando levemente la cabeza, con una voz impregnada de satisfacción. Supongo que ya has tenido tiempo de pensarlo. Dejé mi bolso sobre la mesa y me senté despacio frente a él. Sí, Mark. Y me parece fascinante que pienses que esto ya ha terminado. Saqué de mi maletín un grueso montón de documentos y los puse sobre la mesa con un golpe seco. Mark entrecerró los ojos, observando el paquete de papeles frente a él. Lauren se movió inquieta, con la mirada fija en mí. ¿Qué es esto?, preguntó Mark, con la voz tensa. Entrelacé mis dedos y le dediqué una sonrisa serena. La verdad. Y creo que deberías leerlo antes de continuar con tu actuación. Mark tomó los documentos y hojeó las primeras páginas. Vi cómo el color se le escapaba del rostro al comprender lo que estaba leyendo. Lauren, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Mark, su voz temblaba, despojada de su habitual dureza. Él arrojó los papeles sobre la mesa con violencia y me miró fijamente, con los ojos encendidos. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Anna? Me recosté en la silla y respondí con naturalidad. Simplemente darte una dosis de realidad. Tomé una hoja de entre los documentos y la leí en voz alta. Según el acuerdo de accionistas que firmamos hace 5 años, ninguna venta o transferencia de acciones puede realizarse sin la aprobación de todos los socios principales. Y como puedes ver en estos documentos, deslicé el papel hacia él, ahora yo poseo la mayoría de las acciones. Mark parpadeó, incrédulo. Eso es imposible. Yo tengo el 55% de las acciones. Negué con la cabeza, cortándolo de inmediato. Tenías el 55%. Pero mientras estabas ocupado con tus asuntos personales, lancé una mirada hacia Lauren. Yo fui adquiriendo en silencio las acciones de los demás inversionistas. Ahora controlo más del 60% de la empresa. ¿Y sabes qué significa eso, Mark? Un pesado silencio inundó la sala. Lauren miraba a Mark con el pánico pintado en su rostro. No, no puede ser. Balbuceó. Mark, tú me dijiste que tenías el control de la empresa. Dejé escapar una leve risa. Parece que te dijo exactamente lo que querías escuchar. Lauren negó con la cabeza, retrocediendo como si acabara de descubrir que estaba en un barco que se hundía. Mark, repitió, esta vez con desesperación. Mark apretó la mandíbula, sosteniendo con tanta fuerza su copa de vino que sus nudillos se pusieron blancos. Anna, estás jugando un juego muy peligroso. En absoluto, respondí poniéndome de pie y sacando otro conjunto de documentos de mi maletín. Aquí es donde se pone interesante. Coloqué los papeles frente a él. ¿Recuerdas el 1.200.000 que desapareció misteriosamente del fondo de inversión interno de la empresa? ¿Y esos contratos que firmaste con una consultora fantasma en Hong Kong? Mark se quedó helado. Lauren empalideció. Me incliné hacia adelante, con la voz lenta pero afilada como una cuchilla. Eso se llama fraude financiero, Mark. Saqué otro montón de documentos, mi tono ahora era helado. Tengo registros de cada transacción sospechosa que has realizado en los últimos 3 años. Hay pruebas suficientes aquí para desencadenar una investigación completa de la SEC y del IRS. Y adivina qué, esta misma mañana ya envié una copia a mi abogado. Mark se levantó de golpe, golpeando la mesa con el puño. ¿Te atreves? Yo también me puse de pie, interrumpiéndolo con firmeza. ¿Atreverme a qué, Mark? ¿A dejar que empieces de nuevo con Lauren mientras lo reduces todo a cenizas? ¿De verdad creíste que yo era tan ingenua? Lauren dio un paso atrás, llevándose una mano a la boca. Tú me mentiste. Su voz temblaba, quebrándose por completo. Crucé los brazos, esperando. Mark intentó mantener la compostura, pero el miedo comenzaba a invadirle los ojos. Se giró hacia Lauren, buscando desesperadamente una excusa, una explicación,
pero ella ya no lo escuchaba. Mark, no quiero estar metida en esto. Casi gritó, con el pánico impregnando cada palabra. Me prometiste que todo estaría bien. Sin decir nada más, tomó su bolso y salió corriendo. La puerta se cerró de golpe tras ella, dejando un silencio inquietante. Me volví hacia Mark. Estaba de pie, con el rostro desfigurado por la rabia y la desesperación. Encogí los hombros y puse sobre la mesa el último paquete de documentos. Mañana la junta directiva celebrará una reunión de emergencia. Y adivina qué, no necesitarán tu presencia, porque desde este momento estás oficialmente fuera de la empresa. Mark me miraba sin poder asimilar la realidad que se desmoronaba a su alrededor. Tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me detuve un segundo y lo miré por última vez. ¿Sabes, Mark? Dije suavemente, como un susurro que se lleva el viento. Si simplemente me hubieras pedido un divorcio limpio, tal vez te habría dejado marcharte sin que nada de esto pasara. Abrí la puerta y salí al aire fresco de la noche. Pero elegiste la traición. La puerta se cerró tras de mí. El juego había terminado. La noche ya había caído sobre la ciudad, pero la luz de mi computadora seguía brillando en mi oficina. Líneas de datos desfilaban por la pantalla, números, transacciones, correos electrónicos, todo meticulosamente extraído y expuesto. Mark quizá pensaba que yo era solo una esposa ingenua. Pero había olvidado un detalle crítico: soy experta en ciberseguridad. Antes de cofundar la empresa con él, trabajé en una gran corporación tecnológica especializada en seguridad financiera. Sabía exactamente cómo funcionaban los sistemas, cómo se podían manipular los datos y, lo más importante, cómo exponer un fraude. Durante más de un año, desde que mis instintos me dijeron que Mark ya no era de fiar, había estado construyendo en silencio un sofisticado sistema de vigilancia dentro de la empresa. Nadie, ni siquiera Mark, sabía que cada una de sus transacciones había sido monitoreada desde el principio. Abrí un archivo encriptado, introduje una larga contraseña y el sistema comenzó a mostrar datos cruciales. Transacciones sospechosas. Más de $3.800.000 desviados del fondo interno de inversión de la empresa hacia cuentas anónimas en paraísos fiscales como las Islas Caimán, Suiza y Singapur. Contratos fantasma. Cientos de miles de dólares pagados por consultorías de empresas que no existían. Manipulación del mercado. Correos electrónicos entre Mark y un grupo de corredores donde inflaban secretamente el valor de la empresa para preparar una gran venta. Hice clic en un archivo y abrí una grabación de audio extraída del sistema de seguridad de la compañía. La voz de Mark sonó clara e inconfundible. Seguiremos sacando dinero de la empresa en pequeñas cantidades. Nadie lo notará. Una vez que la venta se concrete, tendremos suficiente para irnos, y nadie podrá rastrearlo. Pausé la grabación. La evidencia era innegable. Me giré hacia la interfaz de transacciones en tiempo real y observé cómo Mark hacía un último y desesperado intento por transferir fondos al extranjero antes de que fuera demasiado tarde. Sonreí. No tan rápido, Mark. Activé la anulación de seguridad que había diseñado durante años. En segundos, un mensaje rojo apareció en la pantalla. Transacción fallida. Cuenta temporalmente bloqueada. En ese instante, mi teléfono vibró. Era mi abogado, David. Acabo de recibir confirmación de la SEC. Su voz sonaba llena de emoción. Han recibido todos los documentos que enviaste y están lanzando una investigación inmediata. El IRS también está involucrado. Mark no podrá escapar de esto. Golpeé suavemente mi bolígrafo contra el escritorio. Perfecto. Quiero que revisen cada transacción, cada contrato que haya firmado en los últimos 2 años. No te preocupes, aseguró David, no lo dejarán salir impune. Colgué la llamada y miré la ciudad a través de la ventana de mi oficina. En algún lugar, al otro lado de la ciudad,
Mark probablemente estaba entrando en pánico, al darse cuenta de que sus cuentas habían sido congeladas. Tal vez llamaba a su abogado, buscando desesperadamente una salida. Pero esta vez no había escapatoria. Tecleé el comando final en mi sistema de vigilancia. En un instante, cada pieza de evidencia sobre las actividades fraudulentas de Mark fue enviada automáticamente a las agencias investigadoras, la SEC, el IRS e incluso el FBI. Un nuevo mensaje apareció en mi pantalla. Era de Marcus, un antiguo colega de la División de Crímenes Financieros. Los archivos que enviaste son suficientes para abrir una investigación federal. Mark no solo enfrentará sanciones civiles, podría enfrentarse a cargos criminales. Escribí una respuesta breve. Bien. Quiero que pague por todo. Poco después, un correo electrónico del equipo de investigación de la SEC llegó a mi bandeja. Hemos comenzado el proceso de congelar todos los activos. Cualquier intento de Mark Harrison por manipular el mercado será neutralizado. Sonreí. Todo estaba cayendo en su lugar. Tomé un sorbo de vino, dejando que una paz extraña se asentara sobre mí. Paso a paso, había desmantelado todo lo que Mark intentó ocultar. Él pensó que era más listo. Creyó que podía traicionarme, engañarme y marcharse sin consecuencias. Pero olvidó una cosa, yo siempre estuve un paso por delante. Me quedé de pie junto a la ventana de mi oficina. Las luces de la ciudad brillaban en el cristal, mientras el vino rojo giraba suavemente en mi copa y la pantalla de mi computadora explotaba con notificaciones y mensajes que llegaban como una tormenta implacable. Anna, no lo vas a creer, me escribió uno de mis socios. Las acciones de la empresa están desplomándose. Los inversionistas están retirándose. Harrison Capital ha perdido casi el 40% de su valor en solo 48 horas. El banco acaba de emitir un aviso. Todas las cuentas de Mark Harrison han sido completamente congeladas. Me recosté en la silla, hojeando los titulares que dominaban las noticias financieras. El nombre de Mark Harrison estaba en todas partes, pero esta vez no aparecía acompañado de entrevistas arrogantes ni de imágenes de un empresario exitoso en un traje caro. Los titulares eran claros. El mayor escándalo financiero del año, Mark Harrison bajo investigación por fraude fiscal y lavado de dinero. Cuentas personales congeladas en todo el mundo. Tomé un lento sorbo de vino, escuchando el caos que se desplegaba en la ciudad. No necesitaba estar allí para saber lo que estaba pasando. Mark estaba desesperado, intentando salvar lo poco que le quedaba. Siempre creyó que tenía el control del juego. Ahora que todo se derrumbaba, me preguntaba, ¿se daría cuenta por fin de que yo siempre había estado un paso adelante? Antes de descubrir cómo Mark intentará escapar y qué destino lo espera, asegúrate de dejar tu like, suscribirte a nuestro canal Voces del Corazón y activar la campanita. Historias como esta, llenas de giros impactantes, te esperan aquí. Tu suscripción nos inspira a crear relatos aún más emocionantes. Al otro lado de la ciudad, Mark salió tambaleándose del ascensor de un hotel de lujo donde se había estado alojando. Su corbata estaba suelta, el rostro pálido por el agotamiento. Nunca había imaginado un día en el que tendría que huir de su propia vida. Con las manos temblorosas sacó el teléfono y marcó frenéticamente, pero nadie respondió, ni su abogado personal, ni su asesor financiero. Sus socios de negocios habían cortado todo contacto, retirando sus inversiones. Un peso aplastante le oprimía el pecho. Tragó saliva y salió por la puerta trasera del hotel. Allí lo esperaba un coche negro de lujo. Se lanzó en el asiento trasero y cerró la puerta de golpe. Necesito un vuelo a Suiza inmediatamente. El chofer lo miró por el retrovisor. Señor Harrison, creo que debería revisar las noticias antes de dirigirse al aeropuerto. Mark frunció el ceño y abrió su aplicación bancaria. Un aviso apareció de inmediato. Cuenta congelada. Contacte a su banco para más información.
Su respiración se volvió agitada. Rápidamente intentó ingresar a otra cuenta secreta, una que nadie se suponía debía conocer. Pero el resultado fue el mismo. Cuenta bloqueada bajo investigación financiera. Golpeó el asiento con el puño. Todas las rutas de escape habían sido cortadas. Mientras Mark buscaba desesperadamente una salida, Lauren también intentaba salvarse. Caminaba apresurada por la acera, aferrando su bolso como si pudiera protegerla de la tormenta que se avecinaba. Sus dedos temblaban al marcar el número de Mark, pero solo obtenía silencio. Él le había prometido que se marcharían juntos. Le había dicho que tenía un plan. Le había mentido. Un taxi se detuvo frente a la acera y Lauren subió de inmediato. Aeropuerto JFK, por favor. El conductor asintió. Pero justo cuando el coche estaba a punto de arrancar, su teléfono vibró. Era un mensaje de su abogado personal. Lauren, si estás vinculada a alguna de las cuentas de Mark, te aconsejo que cooperes con las autoridades. El FBI ya está involucrado. Un sudor frío le recorrió la frente. Sabía que, si no actuaba de inmediato, quedaría arrastrada en el escándalo junto a él. Sus ojos se detuvieron en otro mensaje, el que ella me había enviado horas atrás, una súplica desesperada de ayuda. No tuvo más opción. Marcó mi número. Anna, tengo información sobre Mark. Estoy dispuesta a entregarlo todo mientras me garanticen protección. Podía escuchar el pánico en su voz. Pero no tenía intención de ponérselo fácil. Dejé que el silencio se extendiera unos segundos antes de responder, con un tono frío pero sereno. Bien. Envíame todo. Y ni se te ocurra huir, yo lo sabré. Lauren temblaba al colgar. Se preguntaba si realmente podría escapar de ese desastre. Pero yo sabía que no tenía otra elección. La noche había caído por completo. Me encontraba de pie en mi oficina, observando el flujo interminable de luces de los autos bajo mi ventana, cuando mi teléfono vibró de nuevo. Era Marcus, el agente del FBI. La orden de arresto ha sido emitida. Vamos a entrar en acción en breve. Dejé mi copa de vino sobre la mesa. Una sonrisa lenta apareció en mis labios. Mark siempre creyó que podía engañar al sistema y marcharse sin consecuencias. Nunca entendió que el juego jamás estuvo en sus manos. Y ahora, oficialmente, había terminado. Entré en el gran salón del Hotel Manhattan, donde se celebraba la cumbre financiera anual. Todas las miradas se volvieron hacia mí mientras caminaba por la alfombra hacia el escenario principal. Ya no era la señora Harrison, la sombra detrás de Mark, la esposa que existía solo como adorno en eventos de este tipo. Hoy era Anna Harrison, y ese día derribaría todo lo que Mark había construido sobre mentiras. Detrás de mí, la enorme pantalla LED se iluminó con palabras imposibles de ignorar. La verdad sobre Harrison Capital, lo que el mercado necesita saber. El público guardó silencio. Los asistentes intercambiaban miradas, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Me acerqué al podio, apoyando ambas manos sobre la madera fría. El reflector brillaba sobre mis ojos, los ojos de alguien que sabía perfectamente el poder que tenía en ese momento. Estoy segura de que todos han visto los titulares, comencé, con voz firme e inquebrantable. Lo que estamos presenciando no es solo la caída de un hombre, sino una costosa lección sobre avaricia y engaño. Hice una pausa, dejando que mis palabras penetraran en el silencio. Harrison Capital fue en su día un gigante en el mercado. Pero en cuestión de días, su valor entero se ha desplomado. ¿Por qué? Clavé mis ojos en la multitud. Porque Mark Harrison nos mintió a todos. La pantalla detrás de mí cambió, mostrando correos internos, reportes financieros falsificados y transacciones turbias que había recopilado. Algunos asistentes bajaron la vista hacia sus teléfonos, verificando en tiempo real la información que yo acababa de revelar. Mark Harrison no solo me engañó a mí,
continué. Engañó a inversionistas, socios y al mercado entero. Infló el valor de la compañía para su propio beneficio, desvió fondos de inversión para ocultar flujos ilegales de dinero y organizó la venta de la empresa basada en cifras fraudulentas. Mis ojos se dirigieron hacia la primera fila, donde estaban los ejecutivos más importantes del sector. Me detuve en Charles Whitmore, un inversionista que en su día ya me había mostrado sus sospechas. Señor Whitmore, dije, haciendo que toda la sala quedara en silencio, usted ha recibido el informe financiero completo sobre la verdadera situación de Harrison Capital. ¿Puede confirmar lo que acabo de declarar? Charles se irguió, ajustó su corbata y respondió con un firme asentimiento. He revisado los datos, y todo lo que la señora Harrison ha dicho es absolutamente cierto. Un murmullo recorrió la sala como una ola. Seguí adelante. Quien haya hecho negocios con Harrison Capital tiene derecho a preguntarse, ¿podemos seguir confiando en esta empresa? ¿Existen siquiera los proyectos que Mark Harrison prometió? ¿Vamos a permitir que alguien así continúe manipulando el mercado? Escaneé la sala, clavando la mirada en cada rostro. No creo que ninguno de ustedes quiera seguir haciendo negocios con un hombre así. No necesitaba añadir nada más. Los gestos de asentimiento y las conversaciones furiosas lo confirmaban todo. En pocos minutos, uno a uno, los ejecutivos y los inversionistas comenzaron a cortar públicamente lazos con Harrison Capital, comprometiéndose a retirarse de cualquier trato relacionado con Mark. Un mensaje de mi asistente apareció en la pantalla de mi móvil. El mercado ha reaccionado. Las acciones de Harrison Capital siguen desplomándose. Los competidores han cancelado todos los contratos con Mark. Guardé el teléfono en el bolsillo con una leve sonrisa. Esto era algo que Mark jamás podría controlar. Una vez perdida, la confianza no se compra con dinero. La reunión concluyó con decisiones irreversibles. Harrison Capital quedaba oficialmente fuera del ecosistema empresarial, y Mark Harrison ya no tenía un lugar en la industria. Pero lo más importante era lo que sucedía con mi empresa. Al salir del salón de conferencias, recibí una llamada de mi equipo financiero. Anna, tienes que revisar el informe del mercado ahora mismo. Saqué el teléfono y vi las cifras parpadear en la pantalla. Las acciones de mi compañía habían subido casi un 30% en una sola mañana. No me sorprendió. Llevaba años construyendo una empresa con verdadero valor, no con ilusiones como hizo Harrison Capital. Y ahora, los inversionistas lo veían con claridad. El cielo de Manhattan parecía más despejado que nunca al salir del hotel. Mark había creído que podía destruirme y robarme todo lo que había construido. Se equivocó. No solo había caído su imperio, sino que yo había resurgido más fuerte que nunca. Porque en el mundo de los negocios, el poder no pertenece al mejor mentiroso. Pertenece a quien sabe convertir la verdad en su arma más poderosa. La sala de juntas de Harrison Capital estaba llena de accionistas. Rostros conocidos se mezclaban con aquellos que alguna vez habían estado del lado de Mark. La tensión era tan densa que casi podía palparse en el aire. Entré con un vestido oscuro, mis tacones resonando con firmeza sobre el suelo de mármol. Nadie dijo nada mientras me sentaba en la silla que Mark siempre había tratado como su trono. Detrás de mí, la pantalla se encendió mostrando una serie de documentos. Golpeé suavemente la mesa con mi bolígrafo, dejando que el silencio se alargara antes de hablar. Tenemos mucho que tratar hoy, así que iré directo al punto, dije con voz calmada, pero afilada como una cuchilla. Como todos saben, Mark Harrison engañó a cada uno de ustedes. Algunos se removieron en sus asientos, otros permanecieron inmóviles, esperando mi siguiente frase. Tengo en mis manos cada evidencia de sus transacciones ilegales, proseguí, enfatizando cada palabra. Intentó vender esta empresa sin el consentimiento de la Junta. Pero lo que no entendió fue que yo ya había asegurado suficientes acciones para tener el control absoluto.
Un murmullo recorrió la sala. Algunos miembros del consejo, aquellos que antes habían respaldado a Mark, se miraban con preocupación. Me recosté en la silla, observándolos a todos con calma. ¿Y qué significa esto? Incliné levemente la cabeza, manteniendo el tono firme. Significa que cualquiera que esté vinculado a Mark ya no tendrá poder aquí. Toqué la pantalla de mi tableta y detrás de mí apareció una lista de miembros de la Junta marcados para su inmediata destitución. Los individuos en esta lista ayudaron a Mark a encubrir sus actos o participaron directamente en su esquema para manipular esta compañía. A partir de hoy, ya no ocuparán ningún cargo de liderazgo. Firmé el documento delante de todos, oficializando la decisión. Hubo algunos murmullos de protesta, pero no me importaba. Yo tenía el control absoluto. Esto no era una negociación, era una declaración. Luego giré mi mirada hacia el lado de la sala donde estaban sentados Charles Whitmore y los inversionistas leales. Tengo un plan para reestructurar esta empresa. No solo para reparar el daño que Mark dejó, sino para llevarnos a un futuro más fuerte. Presioné otro comando en mi tableta. La pantalla cambió, mostrando un nuevo logotipo. Phoenix Innovation Group. Harrison Capital murió con Mark, dije con voz firme, recorriendo con la mirada toda la sala. Pero de sus cenizas construiremos algo más fuerte. La sala quedó en silencio, impactada por mis palabras. Phoenix Innovation Group se centrará en la tecnología y la ciberseguridad, un sector que Mark siempre subestimó, pero que será la base de nuestro futuro éxito. Hice una pausa, asegurándome de que cada mirada estuviera fija en mí. Ya he asegurado alianzas estratégicas que garantizan la financiación de esta transición. Quien desee seguir siendo parte de esta compañía deberá comprometerse con esta nueva visión. Desde el otro extremo de la mesa, un hombre canoso, uno de los accionistas principales, levantó la voz, todavía con algo de escepticismo. Anna, ¿estás segura de que este cambio nos llevará al éxito? El mercado aún está sacudido por todo lo que ha pasado. Lo miré fijamente a los ojos y sonreí con seguridad. No estoy segura, respondí. Estoy convencida. La sala se quedó en silencio. Luego, uno por uno, comenzaron a asentir. La votación se realizó. Y así, el Phoenix Innovation Group nació oficialmente. Mark alguna vez creyó que podía quitarme todo. Pero ahora, la empresa que yo había construido no solo sobrevivía a la tormenta, estaba destinada a resurgir más fuerte que nunca. No solo había protegido lo mío. Lo había recuperado todo. Ya instalada en mi nueva oficina en el Phoenix Innovation Group, contemplaba el horizonte de Manhattan a través de las enormes ventanas de cristal. Desde esa altura, todo lo que había debajo parecía diminuto. Así como ahora lo era Mark, reducido a nada más que un nombre deshonrado, atado a un escándalo financiero. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marcus, el agente del FBI. Mark Harrison fue arrestado esta mañana en un aeropuerto privado en Miami. Intentaba huir hacia Sudamérica con un pasaporte falso. No tenía salida. Tomé un sorbo de café, dejando que esas palabras se asentaran en mi mente. Había imaginado muchos finales posibles para Mark, pero este era el más apropiado. Un hombre que alguna vez estuvo en la cima, ahora arrastrado con esposas bajo el destello de las cámaras de noticias. Otro mensaje apareció. Provenía de un número desconocido. Nunca debí confiar en él. Debí saber que nunca podría protegerme. Pero ahora, ya es demasiado tarde. No necesité revisar quién lo enviaba. Era Lauren. Dejé que el mensaje se desvaneciera en el olvido. Ya no valía mi tiempo. En cambio, abrí mi laptop y consulté el último informe financiero. El Phoenix Innovation Group estaba en pleno ascenso. Habíamos atraído enormes inversiones de los fondos más importantes del mundo. Los contratos de ciberseguridad y seguridad financiera se multiplicaban,
elevando nuestra valuación en un 150% en apenas 3 meses. La prensa ya me había bautizado como la mujer detrás de la nueva revolución tecnológica. Mark creyó que podía destruirme. Olvidó que no solo sabía vengarme. Sabía reconstruir. Me levanté y caminé hacia la ventana, mis ojos fijos en el horizonte. La batalla había terminado. Pero aquello era apenas el comienzo de un imperio que nadie podría derribar. La lección de mi historia es simple pero profunda. La justicia no consiste solo en destruir a un traidor, sino en reconstruir algo más fuerte desde las cenizas. Mark creyó que podía manipularlo todo. Pero olvidó una verdad esencial. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. En los negocios, como en la vida, la confianza y la integridad son los activos más valiosos. Una vez perdidos, nada puede devolverlos. Yo no solo reclamé mi compañía. Construí un imperio. Y la mayor lección de todas. La mejor venganza es el éxito. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Coincides en que, a veces, la mejor venganza es triunfar? Comparte tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal Voces del Corazón, darle like y activar la campanita para no perderte más relatos poderosos sobre la vida, la familia y las lecciones que realmente importan.